Buenos días. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 20, como ya se leyó en modo de introducción. Damos la bienvenida también a las personas que nos están viendo y observando por internet, personas de la iglesia y personas que no son de la iglesia, que se conectan. También le damos la bienvenida nuevamente a las personas que están por primera vez acá en la iglesia. Le voy a pedir a la gente de la iglesia, ahí está Daniela, si ve que hay algunas personas que no visitan, no tiene Biblia, le podemos prestar para que puedan leer. Va a ser bueno también. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 20, versículo 9, el Evangelio de Lucas, versículo 9 al versículo 18. Lo que vamos a ver hoy es una parte del ministerio del Señor Jesús, un poco vamos a explicar, para que nos contextualicemos de lo que vamos a ver, de lo que estamos estudiando, entender mejor el texto. El Señor Jesús ya está en Jerusalén, está en la última semana de su vida terrenal. Para que usted se ubique, estamos en el día miércoles acá de lo que vamos a ver hoy. El Señor Jesús murió, según las Escrituras, un día viernes, en el día de la Pascua que se estaba celebrando. Eso fue antedicho por los profetas y en el Antiguo Testamento, debido a que en el mismo momento que los corderos pascuales en el templo eran sacrificados para expiar los pecados del pueblo de Israel, en ese mismo momento estaba muriendo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Y acá estamos a cuatro. Por eso lo que vamos a ver hoy es una parábola profética, pero también tiene dos propósitos: una mirada hacia adelante, porque lo vamos a ver, y una mirada hacia atrás, lo que el Señor quiere comunicar para con su pueblo de Israel. ¿Sí? Una parábola, para los que nos están visitando y nos escuchan, era el método preferido de la enseñanza del Señor Jesús. En los evangelios vamos a encontrar más de 40 parábolas. Y una parábola es una enseñanza, es una ilustración que el Señor Jesús tomaba de la vida cotidiana, que ellos estaban muy familiarizados, pero detrás de algo cotidiano había una gran lección, una gran enseñanza espiritual. Y muchas de esas parábolas, el Señor Jesús tuvo un propósito, que era poder oscurecer, velar esa gran verdad, debido a que ellos estaban delante del Hijo de Dios y habían rechazado eso. Pero también, y una de ellas es esta, el Señor Jesús, la idea era que al explicar la parábola, al enseñar esa parábola, tuviera el propósito que ellos entendieran. Y esta es una de ellas. Ellos entendieron perfectamente lo que el Señor trató de agarrar de una ilustración para que ellos entendieran, y vamos a explicarla para que todos podamos entenderla. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 9, capítulo 20 de Lucas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que les diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos, a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Versículo 12. Volvió a enviar un tercer siervo. ¿Quién? El dueño de la viña, ¿no? Mas ellos, ¿quiénes? Estos labradores, también. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña?
Versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y terminamos con el versículo 19 para que usted entienda lo que ellos entendieron. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron, o sea, entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. El título de esta predicación es El peligro de rechazar a Cristo. El peligro de rechazar a Cristo. Para que las personas que nos están viendo y las que están acá por primera vez, vamos a explicar un poquito que Jesús les está hablando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era un pueblo muy religioso, porque ellos tenían la ley de Dios, conocían la ley de Dios, pero eso no significa que ellos realmente tuvieran una relación con el Dios vivo y verdadero. Todos sabemos que Jesús vino a este mundo, hizo su ministerio y alrededor de los 30 años comenzó a predicar el Evangelio en Israel. Y acá estamos en la última semana, donde Jesús va a morir por todos los pecadores. Estamos a 48 horas de la cruz. Imagínense, estamos en el día miércoles. Pero ellos entendieron realmente lo que Jesús está tratando de decir con esta ilustración, con esta parábola. Es bien simple, ¿sabe por qué? Porque Israel, su economía básica era la agricultura. Entonces él hace una ilustración de lo que es, que había un dueño de la viña, hay una viña, él hace un contrato con unos labradores, con unos trabajadores para que él se va lejos y ellos administren la viña, cuiden la viña, hagan algo con la viña, pero la viña era del dueño. Después ese dueño le envía a sus siervos y estos labradores, ¿qué hacen? Le pegan, lo afrentan y después manda uno, manda otro y manda el tercer siervo y después dice, bueno, no le tiene respeto, le pegan, lo insultan, lo maltratan, voy a enviar a mi hijo. Quizá le van a tener respeto. ¿Y qué hacen con el hijo? En vez de tener respeto, ¿qué hacen? Lo matan. Entonces vamos a ver que cada asunto de esta parábola tiene un significado. Y usted va a entender que ellos entendieron realmente de quién estaban hablando. Estaban hablando de ellos mismos. Y vamos a ver en el versículo 16 también, cuando lo veamos, que ellos entendieron perfectamente. Y quizás usted está acá hoy escuchando y siempre decimos lo mismo. La palabra de Dios acá fue escrita para un grupo determinado, pero el propósito de Dios es que también la palabra fue escrita para usted. Usted está acá con un propósito, para que usted escuche la palabra de Dios y que Dios le hable a través de esto. ¿Sí? Miren ahí, versículo 9 al versículo 15, vamos a ver la presentación de la parábola. Versículo 16 a 17, vamos a ver la aplicación de la parábola. ¿Para qué está la parábola? Y después 18 y 19 está el rechazo de esta parábola. ¿Sí? Fue presentada, fue aplicada y fue rechazada. Miren lo que dice el versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Lucas es el único evangelista. Esta parábola también está en Mateo y está en Marcos. Es el único que dice que se dirige al pueblo. Pero también está dirigida específicamente al liderazgo de Israel, al liderazgo, a la lideranza espiritual de Israel, a los escribas, a los fariseos. Eso es lo que vemos en el versículo 19. Por eso ellos dicen que ellos entendieron, comprendieron, versículo 19, miren ahí, que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Recuerden, Jesús había entrado, una entrada triunfal, días atrás, entrando a Jerusalén, y el pueblo decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se tiraban con él y lo que reconocían entre comillas como rey. Esa misma gente es esta. Y ahí estaba. Y el Señor Jesús,
si usted empieza a leer Lucas capítulo 20, versículo 1, dice que él está específicamente situado en el templo. Él está enseñando en el templo. Ya el martes, el día anterior, él había limpiado el templo. ¿Recuerdan eso? Él entró, limpió toda esa hipocresía, toda esa inmundicia, todo ese comercio que habían hecho con el templo, porque también estaba llegando la Pascua. Él estaba enseñando. Se dedicó todo el día martes y aún mismo hasta el día de hoy se está dedicando a enseñar. A 48 horas de la cruz. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Ellos entendieron eso y ellos, en vez de arrepentirse de sus pecados, su odio hacia Jesús, hora tras hora se fue acrecentando, incrementándose. Jesús utiliza esta parábola que para ellos era muy familiar. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel, para que ustedes entiendan bien, conocían las Escrituras, conocían la palabra de Dios, tenían el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, le voy a leer dos versículos, ustedes no lo busquen, es Isaías 5, versículo 1 y 2. Dice así, miren, ahora cantará ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Entonces el Antiguo Testamento la acabó por todas sus partes, quitó sus piedras, la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba, y ese es el propósito, y esperaba que esa viña produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres, uvas que no sirven para nada, uvas amargas. Y en el versículo 7 del capítulo 5 de Isaías dice así: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. O sea que para que ustedes entiendan, el dueño de la viña es Dios Padre. La viña es Israel, es su pueblo. Y cuando Él comienza a enseñar esto, ellos automáticamente entienden que está hablando de ellos mismos. Porque ellos entendían la palabra de Dios. Y es lo que yo recién les leí, está en el Antiguo Testamento. Entonces el dueño de la viña es el Dios Padre, es Dios. La viña es Israel. Es más, la historia dice que en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, hay una viña esculpida de oro. Dentro del mismo templo de Dios. Ellos perfectamente entendieron lo que acá Jesús está diciendo. Mateo 21:33 exactamente dice lo mismo. Pero acá lo que se ve, hermanos, en este propósito, es que el dueño de la viña hace todo lo posible para que esta viña dé frutos. Y eso es algo lógico. Porque si usted tiene un huerto o una viña, lo hace con el propósito de ¿qué? De que produzca frutos. ¿Sí? Y la limpia, la riega, la cuida, y ese fue el propósito de Dios para con su pueblo. Eso es lo que decía, Él esperaba que producieran uvas buenas, pero ellos dieron fruto, uvas silvestres, uvas amargas, uvas que no sirven. El dueño, acá vemos, arrendó su viña, la alquiló a labradores y se fue por mucho tiempo. Bueno, ¿quiénes son estos labradores? Bueno, estos labradores, para que usted entienda, recuerden, el dueño de la viña es Dios Padre. La viña es Israel. Los labradores, miren ahí el versículo 9. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se asentó por mucho tiempo. Estos labradores, lo que significa acá, es que son los líderes del pueblo de Israel, pero a lo largo de 2000 años. ¿Sí? Porque el pueblo de Dios, que es Israel, Dios lo trajo y Dios le dio, vamos a decir, formación desde hace mucho tiempo. ¿Desde dónde? Desde Génesis, desde Abraham. ¿Sí? Es el pueblo de Dios. Y a lo largo de toda la historia, ellos tuvieron líderes que Dios había levantado con el propósito de guiar al pueblo de Dios, con el propósito de enseñar al pueblo de Dios, con el propósito de que le enseñen la ley de Dios. Ellos tuvieron líderes espirituales. Y el dueño se ausentó por mucho tiempo, por eso estamos hablando aproximadamente de 2000 años. Desde Abraham hasta Juan el Bautista. ¿Sí? Dios le había dejado a Israel la administración para su pueblo, su palabra, su ley. Y ahí están ellos. Debían cuidar al pueblo, debían enseñarle sus leyes. La idea es que acá el dueño de la viña confía en ellos. Hace un trato con ellos y se va porque confía y le deja su viña.
Pero pasan, por lo menos, es interesante, ¿no?, que ellos se adueñan de ese trato de Dios para con Israel. Mucho tiempo Dios trató con su pueblo. Por eso, hermanos, la historia de la salvación, la historia de Cristo, es una gran historia. Es toda la Biblia. ¿Sí? Es la gran historia. El Antiguo Testamento también es importante conocerlo, porque es el propósito de la gran historia de Dios, que está culminando acá, en Cristo, en su sacrificio. Pero miren versículo 10 al versículo 13. Acá se ve la actitud de estos labradores. Pero también lo que se pone en énfasis es la paciencia del dueño de la viña. ¿Quién puede leer, por favor, con voz fuerte, versículo 10 al 13? Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este le echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Vieron? Bueno, ahí empieza la actitud de estos labradores. Quiero que usted por un momento se ponga a pensar y se ponga en el lugar, en el papel, en el rol del dueño de la viña. Usted hace un contrato con una persona comercial, seguramente usted se va, pero lo que usted deja es suyo. Y estas personas, ustedes vieron la actitud que tuvieron. Mala, deshonesta, impía. ¿Qué le haría usted a estas personas? ¿Qué le haría yo? Bueno, la actitud natural de nuestra, ¿cuál es? Usted vuelve, le pega una patada, lo saca, porque es normal. Pero miren acá la actitud. Miren versículo 10, y a su tiempo envió, miren bien, envió. Observen los verbos, un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña. Era algo normal porque era su viña, era un contrato. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Imagínense el dueño de la viña, cuando llega este primer siervo. ¿Qué pasó? No, yo llegué, pedí lo tuyo y me golpearon. La palabra golpearon ahí es traumatizado. O sea, volvió todo lastimado esta persona, todo herida. Imagínense la actitud del dueño de la viña. Miren versículo 11. Volvió, dice, a enviar otro siervo. Mas ellos, ¿quiénes? Estos labradores, a este también, golpeado y afrentado. No solamente lo golpearon, sino que lo afrentaron. Lo humillaron. Le enviaron con las manos vacías. Otra vez. Póngase en el rol del dueño de la viña. Miren versículo 12. Otra vez el verbo. Volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. ¿Vieron la actitud de los labradores? Pero también lo que se pone acá en énfasis, hermanos y queridas personas que nos visitan, es la paciencia de Dios. Es la misericordia del dueño. Esto realmente es vergonzoso, es una afrenta. Hasta el día de hoy también. Pero el dueño sigue siendo paciente, y el odio de esto sigue creciendo. Y versículos 11 y 12 lo muestran. Porque no solamente pegan, sino que lo afrentan. Les voy a leer el paralelo del Mateo, de la misma palabra que da detalles, para enriquecer y para que ustedes entiendan esto. Mateo 21:35 lo voy a leer. Dice, pero los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon. Lucas no dice esto, a otros lo mataron. Y a otros los apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos. Estoy leyendo Mateo 21:36. Anote si quieren, luego busquen.
mayor que el primero. Y le hicieron lo mismo. Estos siervos que el dueño de la viña manda una tras vez tras vez, son los profetas del Antiguo Testamento. Que Dios, en su paciencia y en su misericordia, cuando el pueblo de Dios, siempre dándole la espalda, pecando contra Dios, no haciendo caso omiso a las advertencias de Dios, vez tras vez le enviaba profetas, les enviaba profetas. Y esa es la historia de Israel. Ese es el Antiguo Testamento. Dios envió vez tras vez a su pueblo para que se arrepintieran de sus pecados, para que escuchen su voz, para que vuelvan de sus caminos, para que dejen la idolatría, desde Moisés hasta Juan el Bautista, los jueces, los reyes. Quiero que lean, vamos a leer 2 versículos que va a sintetizar un poco de lo que yo les estoy hablando acá. Quiero que me acompañen a Jeremías 7. Las personas que nos visitan, si no me encuentran, no importa, yo se los voy a leer de acá, pero para que ustedes entiendan lo que estamos hablando, ¿sí? El libro de Jeremías, capítulo 7, el profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 23 al 26. Solamente busqué 3 versículos para sintetizar la paciencia de Dios con su pueblo y lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia con su pueblo Israel. Jeremías, capítulo 7, miren, le voy a leer el versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Estoy en Jeremías capítulo 7, versículo 21. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos. Ahí está. Mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Eso es la viña. Y esos son los siervos que Dios vez tras vez enviaba al pueblo de Dios para que escucharan a Dios. Es interesante que el Antiguo Testamento, una de las 2 frases que más repite en relación a Israel es duro de cerviz. Cerviz viene de acá, de la cervical, duro. O sea, no se inclinan, no se humillan. E incircuncisos de corazón. Dios siempre lo describe así. Su estado espiritual hacia con Dios es así. Y se ve la paciencia de Dios. Vez tras vez, año tras año, siglo tras siglo, y levanta profetas y los envía. Y usted lea Hebreos 11, van a ver cómo el pueblo de Israel trató a sus propios profetas. Algunos los acerrearon, los apedrearon, los insultaron. ¿Van entendiendo? Volvamos a Lucas de la parábola. El dueño de la viña es el Dios Padre. La viña es Israel. Los labradores es el pueblo de Israel, preferentemente los líderes de Israel. ¿Cómo tratan al dueño de la viña? Los siervos son los profetas del Antiguo Testamento. En mucho tiempo habla de eso, que se ausentó por mucho tiempo porque Dios trató con su pueblo mucho tiempo, años, siglos, más de 2000 años de historia. Y sin embargo, los líderes religiosos de la época, esto viene en versículo 19, a lo que le está hablando el Señor Jesús, se autojustificaban, creyendo que ellos eran mejores que sus antepasados. Mateo 23, versículo 29, se nos lee, dice, ¡ay de ustedes!, dice Jesús, escribas y fariseos, hipócritas,
porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, de lo que yo recién le leí de Jeremías, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. ¿Saben lo que hacían ellos? Ellos iban a los monumentos donde ellos creían que estaban enterrados los profetas, sus tumbas, y las adornaban, y las limpiaban. Y decían, acá está el profeta Jeremías, acá está el profeta Ezequiel. Y ellos adornándolo, limpiándolo, decían, nosotros hacemos esto porque honramos a esto. Esto sí que era mi de Dios. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar de nuestros padres, no hubiéramos hecho eso. Y Jesús les dice, miren lo que le dice Jesús, así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenan pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras. Le estoy leyendo Mateo 23:33. ¿Cómo escapan del juicio del infierno? Miren, yo os envío profetas, sabios, escribas de ellos, y a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada desde la tierra, desde la sangre del justo Abel, Génesis, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis, no dice asesinaron, asesinasteis en el templo y a Zacarías en el mismísimo templo. Por eso el Señor muchas veces dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, dice, juntar como un polluelo, como una gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste? Y por eso viene el juicio. O sea, la paciencia de Dios. Así es Dios. Pero hermanos, la paciencia de Dios no significa de que Dios sea un Dios justo. Miren acá el versículo 13. Se presenta el gran contraste en esta parábola. Entonces, el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Ya mandé siervos, mandé uno, mandé otros, mandé el tercero. Voy a enviar a mi hijo amado. Creo que no hace falta explicar, ¿no?, quién es el hijo amado, ¿no? En Mateo 3, cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y una voz del cielo, la voz del Padre, dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en otra parte dijo, cuando se abrieron los cielos, este es mi hijo amado, a él oíd. Mi hijo amado es el Hijo de Dios, es el unigénito, es el que Dios le dio un nombre, sobre todo autoridad, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Él es el Señor. Y Él envió a su Hijo amado. Ya no es el profeta de los profetas, es el siervo de los siervos. Y miren versículo 13. Quizá cuando le vean a Él, le tendrán respeto. Eso habla de la religiosidad que Israel vivía en esos tiempos. Ellos tenían el templo, ellos tenían los sacrificios, ellos ofrendaban, ellos hacían ayuno, pero el Señor Jesús también le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honra. Era toda una apariencia. Era toda una pantomima. No agradaban al Dios de vivo y verdadero. Tenían una religión. Creían que estaban bien con Dios, dando un poco de dinero, no comiendo alimentos, yendo al templo, sacrificando los animales para que cubra sus pecados. Y quizás mucha gente hay así no hoy, ¿no? Lamentablemente. Viven una vida religiosa. Pero así también se expone la depravación total del corazón del hombre, ¿no? Por eso, hermanos, no pienses en ellos.
Todos nosotros estamos incluidos acá también en esta parábola. ¿Mm? Pero acá, hermanos, la idea que acá Cristo es incomparable, es el Hijo, es el único, es el primogénito, es el heredero de todo. Mire el versículo 14, esto es profético, por eso es una palabra profética, más los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. O sea, lo reconocieron. Sabían que era el hijo de este hombre, el dueño de la viña. Hermanos, muchas veces en el ministerio de Jesús fue llamado Hijo de Dios, Hijo de David, por este mismo pueblo. Pero eso no significa de que ellos entendieron realmente la misión de Cristo. ¿Quién era realmente Cristo? Y ahí está. Este es profético. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 14. Venid, dicen ellos, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿Recuerdan qué día estamos? Miércoles. Jesús muere el viernes. 48 horas. Esto es profético. Esto va a pasar. Esta palabra tiene un propósito. Mirar hacia atrás toda la paciencia de Dios del Antiguo Testamento para con su pueblo, 2000 años atrás, pero también para hacia adelante. O sea, lo que está para pasar, ellos van a matar al heredero, van a matar al Hijo de Dios. Mire el versículo 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Pero miren esto, el versículo 15. Ahí hace una pregunta el Señor. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Es como que los introduce. Pasan de ser meros espectadores, escucharle y dicen, bueno, a ver, ¿qué tiene que hacer el dueño de la viña? Respóndanme. A ver, díganme qué tiene que hacer, según lo que todos ustedes están escuchando. Y ahí está el Señor, los introduce, los hace escuchar, les presenta la parábola, les va diciendo. Pero miren acá ahora la aplicación de la parábola. Versículos 16 al 17. ¿Quién puede leer, por favor? Con voz fuerte. Versículos 16 y 17. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Acá el Señor los introduce, le hace una pregunta. La pregunta tiene el propósito que ellos se autoexaminen. ¿Sí? Recuerden, Israel era un pueblo religioso, pero lejos de Dios. Ellos se creían autosuficientes. Ellos se creían el pueblo de Dios, y solamente por ser parte del pueblo de Dios ya está, listo. Miren ahí nomás, 18:9, Lucas 18:9, vamos a leer un versículo para que ustedes entiendan cómo ellos se veían delante de Dios. Lucas 18:9. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Eso es Israel. Y no solamente se confiaban en sí mismos, sino que menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, y ahí enseña otra parábola, ¿no? Un publicano, un fariseo y un publicano. Un religioso y una persona que era el peor de los pecadores de esa época. Así era el pueblo de Israel. Y acá lo que el Señor apunta al corazón de la nación, al corazón de ellos, para que se arrepientan. ¿Sí? Pero Mateo 21, 40 al 46, se ve en esta parábola, ¿no?, que ellos mismos, quiero que me acompañen, ahí sí vamos a ir a Mateo 21, por favor.
Mateo, un evangelio antes, Mateo 21, la misma parábola, pero Mateo agrega un detalle que Lucas no lo hace para que usted entienda por qué ellos dicen esto. Mateo 21, por favor. El evangelio de Mateo, unas hojas atrás, el libro anterior, versículo 40. Al 46. Dice así: cuando venga pues el Señor de la viña, recuerden, ¿qué hará a aquellos labradores? Él les pregunta, los introduce. Le dijeron, ¿quién? El pueblo. Miren, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos están diciendo, ¿qué tiene que hacer el dueño de la viña? Dice el Señor. Le hace una pregunta y ellos responden, este hombre lo que tiene que hacer es destruirlo sin misericordia, y no solamente destruirlo, sino que sacarle esa viña y dársela a otros. Es lo que dice el texto, miren ahí. Versículo 42, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Pueblo religioso, tenían la Biblia en la mano, ¿nunca leyeron? ¿Y qué les dice? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían el pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Van entendiendo? Cuando el Señor le dice, ¿qué tiene que hacer el dueño de la viña? A ver, escuchen. Lucas no le dice, Mateo sí, le dice, lo tiene que destruir sin misericordia. Y no solamente destruir, sino sacarle la viña y dárselo a otros. Miren, volvamos a Lucas. Lucas, versículo 16, dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando oyeron esto, vieron que Lucas lo dice, pero Mateo lo dice, ellos dijeron. El mismo pueblo sentenció un juicio, una sentencia. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. La pregunta que yo le hago es, ¿por qué ellos dicen Dios nos libre? Si ellos dijeron, hagan misericordia, y no solamente matalos sin misericordia, sacale la viña, ¿por qué después ellos dicen Dios nos libre? Dios nos libre significa la mayor expresión en el griego. O sea, es una negación la más fuerte. No. Nunca esto. Nunca deje que suceda esto. Ellos están diciendo. ¿Saben por qué ellos dicen esto? Porque ellos entendieron lo que acababan de decir. ¿Se entiende? Es como le hablo a los que más leyeron y que saben. ¿Recuerdan la parábola que el profeta Natán le hizo a David? Que había un hombre que tenía muchas cosas, había un hombre pobre, y este hombre tenía una sola corderita, y vino este que tenía todo y le sacó la única corderita. ¿Y qué hay que hacer con ese hombre? Es un desgraciado, hay que matarlo. Bueno, tú eres ese hombre. Ese es lo que el Señor está haciendo acá. ¿Qué tienen que hacer? Destruirlos. Sacarle la viña. Y ellos dijeron, no, pero somos nosotros. No, que nunca acontezca esto, por favor. Sus propias palabras lo ponían de manifiestos. Ellos tenían delante de sus narices la palabra encarnada, el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero de Dios. Pero rehusaron creer. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque amaron más las tinieblas
que la luz. La viña a otros significa el endurecimiento de Israel como nación y que Dios en la eternidad y en su infinita sabiduría tenía predeterminado su plan, porque a Dios nada lo sorprende. ¿Ustedes creen que el rechazo que su pueblo le hizo y mataron a su propio hijo, a su hijo, le sorprende a Dios? No. Pero Dios en su plan eterno tenía otro escenario, otra escena, por la gracia de Dios, que es la iglesia de Cristo. No vamos a entrar en mucho detalle. No significa que Israel no creyó en Dios y la iglesia entró y sí. O sea, la iglesia suplanta a Israel. No está hablando de eso. Porque Israel no fue desechado de todo. Miren, Romanos capítulo, dice 9, versículo 11. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, esto es profético, todo Israel será salvo, como está escrito. Miren versículo 16, ¿no? Vamos a ir terminando, dice, porque ya está el desecho. Ellos desecharon la parábola. Cuando ellos oyeron esto. Oyeron, esa palabra en el griego es akuo, de ahí viene la palabra acústica, percibir el oír. No está hablando de oír sonidos, sino de entender mensajes. El que tiene oído para oír, que oiga. El que tiene oído para oír, que oiga. No está hablando solamente del oído físico, sino de entender el mensaje. Y ellos entendieron. Por eso dicen, no, que esto no contesta contra nosotros. Pero qué gran implicancia que hay acá, ¿no? Porque el hecho de que Dios te haya bendecido no significa que Dios te haya justificado. El hecho de que Dios te haya bendecido y que tengas vida y que tengas una vida moralmente religiosa, asistas a una iglesia, no significa de que Dios te haya justificado. Por eso en Mateo 21:43, como le hemos leído recién, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, ¿de quién? De Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. No es solo un cambio de Israel a los gentiles, es un cambio de liderazgo. Versículo 17. Pasa de la ilustración a la explicación. Dice, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Vieron que recién en Mateo dijeron? ¿No leyeron las Escrituras? Bueno, el Señor va a las Escrituras acá. Pasa de la ilustración a la explicación. Le dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Porque todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Le está hablando a un pueblo religioso. No leen la Biblia ustedes. Bueno, esto que acá está, el versículo 17 y 18, es el Salmo 118. Búsquenlo si quieren en su casa. Esto es un salmo mesiánico, está en el Antiguo Testamento. Lo interesante, que del Salmo 113 al Salmo 118, es llamado el Gilei de Jehová, de Israel, perdón. Eran salmos que ellos generalmente cantaban cuando se producían las fiestas festivas de Israel. O sea, lo sabían perfectamente. Hasta creo que lo tenían memorizado. Era como la alabanza de ellos. O sea, perfectamente. Y el Señor trae un versículo de ahí, del Salmo 118. Y le dice, miren, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
El Salmo 118 dice así: este es el día que el Señor ha dicho, regocijémonos y alegrémonos. Salmo 118, 24. Te rogamos, 25, oh Señor, salvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. En la antigüedad, en la arquitectura, para construir una casa, lo más importante era la piedra angular. Era la piedra más importante e imprescindible en una estructura, tanto así como que no se podía concebir una edificación sin ella. Le estoy leyendo algo histórico. Era la piedra en forma de B corta, que soportaba en el centro de los grandes arcos toda la presión física que descargaba el peso de la edificación. También se la ubicaba en la conjunción de 2 o más paredes para proveer seguridad al edificio. Quitarla habría significado el desplome del edificio. Pero para encontrar esa piedra, la piedra angular, la piedra base, no era fácil. Entonces agarraban piedra, esta no es, esta no es, esta no es, esta no es, esta no es. Y lo que acá está diciendo Dios es, ellos encontraron esa piedra y en vez de ponerla en sus vidas, la desecharon, la tiraron como una piedra más. Miren ahí lo que dice, la piedra que desecharon, la tiraron los edificadores. Esa piedra que ellos tiraron era la base de todo. Cristo es esa piedra para un nuevo templo. Por eso Pedro dice, viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular. El que crea en él no será avergonzado. Esto es precioso, pues para ustedes los que creéis, dice Pedro, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores es en piedra angular, estoy leyendo las Américas, se ha convertido piedra de tropiezo y roca del escándalo. Su mayor pecado, hermanos, es que ellos no vieron a Cristo en las Escrituras. Esto está hablando de Él y estaba ahí delante de sus ojos. Y ellos habían desechado a los profetas, desecharon a los profetas, desecharon a los profetas, desecharon a los profetas. Y cuando vino el Hijo, en vez de abrazarlo, de creer en Él, de entender quién era Él, hicieron exactamente lo mismo. Y no solamente eso, sino que le mataron. Su mayor pecado es que no vieron a Cristo en las Escrituras. Por eso, miren versículos 19, 18, es una advertencia. Es una advertencia. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. La idea es esta. Si usted agarra un vaso de cristal y lo tira contra una piedra, se va a romper. Y si tira una piedra sobre un vaso de cristal, la apoya, se rompe. ¿Sí? La enemistad contra Dios, así como tener una vida religiosa pero apático con Dios, produce el mismo resultado, destrucción. Por más que vos digas, no creo en Cristo, no creo en Dios, soy ateo, y por más que estés sentado en una iglesia leyendo la Biblia, pero no crees, el juicio es igual. Y ahí se ve el rechazo abierto a Cristo. En vez de caer postrados ante Él, de tener ahí al autor de la vida, de ir a Él, a sus pies y pedir perdón. Pero no quisieron perder su reputación, su religión, no estuvieron dispuestos a dejar su orgullo, su pecado, como vimos el domingo pasado, dejarlo todo y seguir a Cristo. Y lo que más me llama la atención, versículo 19, ellos comprendieron. Entender la Biblia, leer la Biblia no significa que te has arrepentido.
El hecho de que Dios te haya bendecido no significa que te haya justificado. Para terminar, ese es el Evangelio. Apliquemos el Evangelio en nuestras vidas. Va a ser ofensivo. Cristo lo está haciendo ahí 48 horas antes de su muerte. Busquemos en nuestras vidas, ¿no?, frutos para su gloria, no para la nuestra. Dios es paciente. Lo vimos. Dios es paciente, pero también Dios es justo. Para los que rechazan a Cristo, su oferta de salvación viene y está a su alcance hoy, ¿no? Quizás estás escuchando esto y vos decís, yo tengo mi religión, yo estoy cómodo, a mí me criaron así, yo soy de chiquito. Esto está bueno, me gusta escucharlo, pero no es para mí. Bueno, como vimos en el versículo 18. Y hay quizás personas que dicen, no, yo no me importa nada, sigo mi vida. Sea cual sea tu estado, acá está la advertencia, ¿no? En el día del juicio, Dios es tu peor enemigo. Pero si vos reconoces tus pecados, entendés que Jesús murió por vos, no por vos, crees en Él, te apropiás de Él, entendés tu pecaminosidad delante de Él, entendés que no sos nada delante de Él, que no podés salvarte a vos mismo, está al alcance el perdón de Dios. Hoy en día, hoy. La vida eterna.